Muy buenas noches, hermanos. Qué bendición poder estar nuevamente en nuestro culto de hoy miércoles. Y le damos muchas gracias a Dios, especialmente porque usted nos está viendo, pero también porque nos permite continuar estudiando de su palabra. Hemos podido aprender bastante durante esta serie de lecciones sobre el libro de Apocalipsis. Las primeras lecciones que estuvimos viendo estábamos analizando los mensajes que Cristo le da a las diferentes iglesias, al periodo en el que nos encontramos. Pero a partir del capítulo 4, como lo vimos el domingo en el culto de la tarde, da inicio una escena en el cielo donde la iglesia ya está ahí con Cristo en el cielo. Ahora vamos a continuar con nuestro estudio, pero vamos a dar inicio ahora en el capítulo 5. Pero antes de iniciar nuestro estudio de forma oficial, voy a pedirle que usted pueda acompañarme en una palabra de oración. Entonces vamos a orar, por favor. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, en tu casa, para poder aprender, para poder instruirnos y que tú puedas enseñarnos la verdad de tu palabra. Señor, quiero suplicarte que puedas usarme de una forma clara y efectiva para comunicar la verdad que se encuentra en tu palabra. Pero también, Dios, que puedas darnos entendimiento a cada uno para poder comprender lo que nos estás diciendo, pero también para poder aplicar y que esto nos sirva para movernos a rescatar más almas para ti, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ahora continuamos nuestro estudio del libro de Apocalipsis, como le mencioné, pero voy a pedirle que me acompañe al capítulo 5. Le recomiendo que usted pueda tomar notas, ya sea en un cuaderno o notas en su Biblia. Eso es importante y nos ayuda también a poder mantener la atención. Entonces voy a pedirle que vayamos al capítulo 5 y vamos a leer todo el capítulo hasta el verso 14. Dice lo siguiente, Apocalipsis, el capítulo 5. Trate de visualizar la escena que está ocurriendo en este momento, trate de visualizarla en su mente. Dice lo siguiente, capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Todo este capítulo que acabamos de leer, todos estos acontecimientos ocurren inmediatamente después de lo que fue presentado en el capítulo anterior, en el capítulo 4. Y toda esta escena, tanto el capítulo 4 como este capítulo 5, tienen lugar o se dan en el mismo lugar, en la presencia de Dios. Para estos momentos, los eventos que se dan son en el cielo. Y esto que se da, esto que acontece, es previo a que dé inicio el periodo llamado como tribulación, que se nos presenta en el capítulo 6. Podemos ver en este capítulo 5 cómo Juan ve a Dios sentado en el trono con un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Dios tenía en su mano un rollo. Esa era la forma como eran los libros en la antigüedad. En este rollo o libro era donde estaba escrito como el título de propiedad de la creación, que le pertenecía o le pertenece únicamente a Dios. Y cada vez que se abre uno de estos sellos, se da inicio un juicio divino que tendrá lugar en la tierra. Este juicio que se da es necesario debido a que Satanás, el príncipe de este mundo, ha provocado un gran daño en la tierra. Y Cristo, a partir de esos juicios divinos, Cristo será quien proceda a redimir toda la creación. Los sellos o los documentos oficiales, más bien, utilizaban sellos, y era la forma como eran cerrados o sellados estos documentos. Esto tenía el propósito de impedir que fueran abiertos. La cantidad de sellos, en este caso 7, muestra que era un documento no común, sino que era un documento de suma importancia. Perdón. Y aquí quiero hacer una aclaración, un ejemplo. Cuando los reyes enviaban un documento, colocaban un hilo alrededor del rollo y colocaban una gota de cera y colocaban el anillo del rey, mostrando que era un documento oficial, que era respaldado por el rey. Entonces, cada vez que un sello es abierto, se abre el sello y se desata el cordón que estaba. Y cada vez que se desata uno de esos sellos, da inicio un juicio en particular, un juicio en concreto. Un ángel, podemos ver en este capítulo, un ángel él buscaba quien pudiera abrir, desatar los sellos. Y no había nadie en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra.
Pero el único que podía desatar los sellos, el único capaz, es el mismo Cristo, el León de Judá. Y esto debido a que solamente Cristo puede redimir ahora la creación. Juan ve a Cristo también como un cordero inmolado en el versículo 6. Este cordero había sido sacrificado mediante la obra que Cristo hizo en la cruz. Pero este cordero no era un cordero como lo que se conocía en la antigüedad, sino que este cordero ya no estaba solamente sacrificado, sino que este cordero estaba en pie, estaba vivo, como lo está Cristo después de su resurrección. Este cordero también tenía cuernos. Los cuernos nos muestran su fortaleza y su poderío. Los 7 ojos muestran su omnisciencia, su total comprensión y su gran conocimiento. Los 7 espíritus de Dios es la plenitud del mismo Espíritu Santo. En el verso 7 podemos ver cómo en esta escena es realmente impactante, y voy a pedirle que la leamos. El verso 7 dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cristo se levanta, toma el rollo que estaba en la mano de Dios. Cristo toma el libro de la misma mano de Dios, porque él era el único con la autoridad para hacerlo. Al tomar Cristo ese rollo, se genera toda una alabanza celestial en todo el ambiente celestial. Todos se postraron ante Cristo para adorarlo. Lo anterior es la evidencia o una evidencia más de la deidad de Cristo, ya que en el cielo todos tenían conocimiento de que el único digno de ser adorado es Dios, y refleja la deidad del mismo Cristo, el hecho de que todo el cielo se postrase para adorarle. Después se nos mencionan las copas llenas de incienso. El texto dice claramente que son las oraciones de los santos. Estas eran o son más bien todas las oraciones de los creyentes en toda la historia, clamando por Cristo. En la adoración, Cristo es exaltado por ser digno de abrir los sellos. También se reafirma en esta adoración, se reafirman los méritos que tenía debido a su sacrificio. Recordemos que la palabra redimir significa comprar en un mercado de esclavos para luego dar al esclavo la libertad. Cristo también es exaltado por los resultados de la redención. Perdón. Ahora, después de toda esta adoración que tiene lugar en el cielo, nos dirigimos ahora al capítulo 6. Capítulo 6, el verso 1, dice lo siguiente: vi cuando el Cordero abrió un sello o uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. En este texto menciona a Cristo como desprende uno de los sellos y desenrolla el primer sello. Y es a partir de este momento que el enfoque pasa del cielo, pasa ahora a la tierra, donde Cristo dará inicio con los juicios
y a este periodo se le conoce como la tribulación, la cual consta de dos partes. La primera parte son 3 años y medio, llamada como tribulación, aunque todo el periodo se le llama tribulación, pero digamos que esta primera parte se le llama la tribulación, y los segundos 3 años y medio se le conoce como la gran tribulación, para un total de 7 años, los cuales deben ser tomados como años literales, 7 años exactos literales. Y mediante estos juicios que darían inicio a continuación, Cristo reclamaría lo que legítimamente le pertenece a Él, y no a Satanás, ni a su sistema, ni a nosotros, los seres humanos. Cada sello representa un juicio divino, y cada vez que se abre un sello, no es que se revela el contenido del libro, sino que lo que sucede es un evento inmediatamente seguido después de que se desprende el sello, un evento aquí en la tierra. Veamos ahora los sellos. El versículo 2 dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Este primer sello muestra a un caballo blanco, y encima del caballo blanco un jinete. Quiero aclarar, este versículo no es paralelo con Apocalipsis 19:11, donde se muestra a Cristo viniendo al final de la tribulación, en lo que se conoce como la batalla del Armagedón. No es Cristo en este momento. En ese momento aparece un caballo blanco, y el que lo montaba es Cristo. Pero en este capítulo 6:2 no es Cristo. Recordemos que Cristo está en el cielo abriendo los sellos, desatando los sellos. A este jinete se le fue dada una corona como un premio, y también un arco, pero el arco venía sin las flechas. Este personaje, quiero repetir, no es Cristo. No es Cristo, sino más bien es la aparición de un personaje que traería una aparente paz en la tierra. Por eso la corona, todo mundo le reconocería la paz que trajo. Y esa paz la lograría mediante alianzas humanas, no por la fuerza. Y por eso es que el arco venía sin las flechas. Este personaje que aparece aquí es el anticristo, sin revelarse como tal por ahora. Las mismas naciones colocarán a este personaje, al anticristo, como un líder supremo. Les recuerdo que para este periodo el arrebatamiento ya se ha ejecutado. Veámoslo así, si tuviéramos que ubicarlo en el capítulo 4, en el verso 1. Y los salvos ya no se encuentran en la tierra. Veamos ahora el versículo 3. Vamos ahora a ver el segundo sello. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada.
El caballo bermejo, el color bermejo es un color rojizo, representa guerra, el ambiente de paz. Debido a la aparición del primer caballo, con el primer jinete, el anticristo, iba a tener un pronto final. La falsa paz bajo la dirección del anticristo llega a su fin. Los seres humanos se matarían de una forma como nunca antes se ha visto en la historia de la humanidad. Este texto es en cumplimiento de lo que Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 24, los versículos del 6 al 7. Y la gran espada muestra la magnitud de la guerra. Esta guerra, o mediante esta guerra, el anticristo también la utilizaría para someter al mundo bajo su liderazgo, bajo su autoridad, obligando a colocarlo a él todavía con mayor control. Después vemos el tercer sello en el versículo 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano, o en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Este tercer sello, caballo negro, es el hambre. Después de la gran guerra, después de la gran devastación que tendría lugar en la tierra, aparecería el hambre. Jesús mismo lo mencionó en Mateo 24, 7. Esta será la hambruna más devastadora de la historia de la humanidad. La balanza del jinete muestra el racionamiento que vendrá por el hambre y la escasez. Los precios serían exorbitantes, aún más caros que hoy. Por ejemplo, habla de 2 libras. 2 libras por 1 denario. 2 libras, aproximadamente unos 900 gramos de trigo, era lo que consumía una persona en un día. Y 1 denario es el salario de un día de trabajo de un obrero. En otras palabras, el salario de un día apenas alcanzaría para una persona y no para una familia. Por lo tanto, la cebada sería o podría ser la opción natural y normal para que las familias pudieran alimentarse. Pero la cebada tiene poco valor nutricional y también era un recurso, un alimento que se le daba a los animales, al ganado. También es importante notar que al final dice: pero no dañes el vino ni el aceite. También se advierte de cuidar el aceite y del vino. El aceite era de primera necesidad para preparar los alimentos, y el vino se utilizaba para poder purificar el agua. Por eso sería muy importante cuidarlos y no malgastarlos y no dañarlos. Ahora vamos al versículo 7. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra.
Este cuarto sello, muerte, el caballo amarillo, este vendría como resultado de la guerra y del hambre desatada en la tierra. La cuarta parte de la tierra iba a morir para este momento. La espada, el hambre, la mortandad o las enfermedades, las fieras de la tierra, los mismos animales, serían instrumentos que utilizaría la muerte y el Hades, el lugar de los muertos, para ejecutar estos eventos o este sello. Vamos ahora al quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En este quinto sello podemos ver a los que fueron muertos durante este periodo de tribulación, durante los juicios anteriores. Y nos muestra, o más bien, creo que no aclaré un punto, los que murieron creyendo en Cristo durante los juicios anteriores. Y nos muestra cómo habrá persecución a los que creen durante todo este periodo. El mundo entero está sumido en la adoración y exaltación al anticristo, por lo cual la adoración a Dios es algo que causa, que provoca la persecución y la muerte. Los cuerpos de estos muertos en la tribulación, que creyeron en Cristo durante este periodo y fueron muertos, no tienen aún sus cuerpos resucitados. Algunos de los que creerían serían judíos, y estos mártires serán muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Incluso estos creyentes anunciarían a Cristo en medio de este tiempo para alcanzar a otros, lo que provocaría también una mayor persecución. Esto nos muestra que a pesar del ambiente complicado de este periodo, la misericordia de Dios para con el hombre sigue. Dios da otra oportunidad. Pero si ya sabemos qué es lo que va a pasar, ¿por qué esperar hasta que todo esto ocurra? El sexto sello lo tenemos en el capítulo 6, los versículos del 12 al 17. Vamos a leer y dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas de entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a la peña: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?
Los primeros 5 sellos, los seres humanos de una u otra forma tenían cierta participación. Pero en este 6º sello, Dios trabajaría completamente solo. Para este momento estamos cerca de la mitad de la tribulación. Hay un gran terremoto, uno como nunca antes se ha dado. Si usted le tiene miedo a los terremotos, nunca en la historia de la humanidad se ha vivido un terremoto como este. Después de esto, el sol se pondrá tan negro como un manto de silicio que era utilizado, o era un manto negro que se utilizaba como un símbolo del lamento. La luna se vería como, eso es importante, como sangre. Cambiaría la forma como la vemos. Luego, otros cuerpos celestes, aparte del sol y de la luna, caerían en la tierra. Y estos acontecimientos cambiarían por completo la misma apariencia del cielo. Ya no lo veríamos como lo vemos hoy. Luego los montes y las islas son removidos. Todo cambia de posición. Todo esto hará que los hombres de la tierra experimenten un gran pánico y se escondan en las cuevas de los montes. Ahora, es algo curioso, no sé si usted lo notó, pero quiero pedirle que me acompañe al versículo 16. En el verso 16 dice: y decían a los montes y a las peñas, caednos sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Usted notó a quiénes clamaban o a quién clamaban? Es curioso cómo clamaban a los montes, a la madre naturaleza, que los librara de la ira de Dios. Ellos reconocían que la ira de Dios estaba siendo ejecutada y que no tenían escapatoria. Este periodo de la tribulación, y apenas estamos cerca de la mitad, todavía falta lo peor. Y esto que se ve aquí, que acabamos de leer, ya es bastante malo. Pero este periodo es real, no es ficticio. Hoy es el día de salvación. Aún está a tiempo de dejar a Dios cambiar su vida, su destino. La puerta aún está abierta, pero no sabemos cuánto más permanecerá de esta forma. Busque a Dios hoy, búsquelo para salvación. Y si ya es salvo, hoy es el día para arreglar las cosas con Él, si no está bien con Él. El periodo de la tribulación se ejecutará después de que Cristo haya efectuado el arrebatamiento, que Cristo haya venido por los salvos, por los santos, por los creyentes. Se da la adoración en el cielo, se desata los sellos y da ejecución el periodo de la tribulación. No espere hasta ese momento. Dios desea que usted pueda tener una relación personal con Él. Todo esto que vemos es un evento real. Es un evento donde el sufrimiento será bastante duro. La misma creación se verá afectada y se verá cambiada. Hoy es el día de salvación. No desaproveche la oportunidad. Oremos. Señor Dios y Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Y te pido, Dios, que
cada uno de los que no te conocen como Salvador personal, tú puedas tocar su corazón para que se vuelva a ti y pueda entregarse a ti, Señor. Si hay alguien que no tiene la seguridad eterna, que pueda volverse a ti. Y si hay alguien que tiene que arreglar algo contigo, que aproveche esta oportunidad que tú estás dando para volverse a ti, Señor. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchísimas gracias por haber tomado este tiempo para estudiar la palabra, la preciosa palabra de Dios. Nos vemos este domingo, el culto de las 11. No se lo pierda. Vamos a continuar con nuestro estudio de esta serie de Apocalipsis. Muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. Estudie en su casa, a la hora que quiera. Hágalo en privado o en familia. Ministerio Fuente de Luz, iluminando con la palabra de Dios. Todo el estudio de las Sagradas Escrituras lo encontrarás en Fuente de Luz, con un extenso catálogo de estudios bíblicos que te ayudarán a adquirir de manera amena y conveniente el conocimiento de las verdades bíblicas. Fuente de Luz, con el estudio de la palabra de Dios.